casa, alguien a quien yo aprecio mucho. Su nombre es Ricardo Foster y tiene la deferencia de atendernos. Ricardo, buenos días, Dante Palma te saluda. Hola Dante, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Bueno, gracias por contestar. Sé que sé que no estás en Buenos Aires y además, bueno, sé que no estás pasando por un buen momento porque, bueno, comentábamos ahí al principio del programa, ayer murió José Pablo Feynman. Eh, Contadme lo que vos quieras, digo, si algún recordatorio de él, de tu relación Sí, por con él, supuesto, no, de iba a sus libros, empezar por, lo que sí, a vos te iba a empezar parezca. por José Pablo, ¿no? Bueno, eh, se fue este año, yo diría que una generación. La muerte primero del inconmensurable Horacio González y ahora la de José Pablo y previamente también la muerte de Alcira Argumedo. Marcan el final de una generación extraordinaria, el final físico, ¿no? Porque está la obra de cada uno de ellos, de una generación tremenda de la vida argentina que se formó en los años 60, en las lecturas tanto de los autores nacionales como del Sartre, de crítica a la razón dialéctica. José Pablo era un lector y un admirador hasta el último día de su vida de la obra de Sartre. Una generación que abrazó la experiencia del peronismo bajo la lógica de la expectativa revolucionaria de los años 60-70, que se comprometió profundamente con la vida argentina, que tenía una amplitud que llegó a una persona como José Pablo a escribir de una vastedad de temas que abarcan la filosofía, su obra literaria, su novelística, su obra ensayística. Su pluma ha sido una de las plumas del ensayo argentino y de la gran tradición del ensayo argentino, sin ninguna duda. Los debates que abrió con Filosofía y Nación, su obra gigantesca sobre el peronismo, sus novelas tan vinculadas a su propia experiencia existencial, como La astucia de la razón o La astucia de las armas, en realidad. José Pablo fue también parte de las cátedras nacionales, qué sé yo, la verdad es que uno se siente más pobre. Hemos compartido, vos eras parte de esas cenas allí del restaurante Urondo, el grupo Urondo, que durante muchos años tuvimos la dicha y el privilegio de tener en esa mesa a dos extraordinarias figuras de la vida cultural, política argentina, como Horacio González y José Pablo, ¿no? La verdad es que la experiencia de perder un amigo es quizás uno de los momentos más dolorosos de la vida, porque la amistad es quizás una de las pocas cosas que permiten seguir teniendo confianza en el ser humano, ¿no? Amor y amistad me parece que son dos modos de lo humano que todavía expresan que hay algo de la humanidad que sigue siendo valiosa, ¿no? Y lo digo pensando en José Pablo, que en sus últimos años tenía una mirada muy escéptica, muy pesimista, que miraba a la sociedad con un dejo de nostalgia por otros tiempos, pero que era parte, como él decía, también de una generación que había soñado mucho y que ninguno de sus sueños se habían cumplido, ¿no? Yo no sería tan duro porque creo que la generación de José Pablo, ¿no?, esta generación de la que te estoy hablando, dejó un tesoro de ideas para las generaciones siguientes, de lectores que van a seguir leyéndolo, de discusiones memorables, en fin, qué sé yo, la vida que pasa y que nos toca de esa manera, y un año, el 2021, donde la pandemia hizo muchísimo daño. Ahora, Ricardo, naturalmente José Pablo trabajó mucho la cuestión de la violencia, una violencia distinta, digamos, hablando de los años 70 particularmente, pero lo que estoy observando yo es que a lo largo del mundo hay como un mundo en efervescencia, solamente vinculado también a la cuestión de la pandemia, y que hay grados de violencia importante. Por supuesto que digo, no todo es lo mismo, pero vemos que esto sucede especialmente, no sé, en Europa con los antivacunas, pero de repente también puede suceder acá en Chubut con grupos ambientalistas. Que son, digamos, diferentes grupos que finalmente tienen reivindicaciones particulares y donde a partir de esos reclamos producen y o padecen también la violencia. ¿Vos a qué lo atribuís, este fenómeno? Yo creo que estamos en medio de una profunda descomposición civilizatoria, de una profunda crisis
donde miedo, resentimiento ocupan un lugar clave en la vida cotidiana, sociedades que están atravesando un momento de gran desconcierto, de gran incertidumbre, caída en picada de vastos sectores de las clases medias que han perdido la garantía de sentir que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, ¿no? Eso es muy claro, por ejemplo, en la experiencia europea, en países como Francia, Italia, España. Creo que el capitalismo en su fase hiperneoliberal, e incluso habiendo atravesado del peor modo la pandemia, lo que hace es poner en evidencia un tipo de vida histórica agotada, en crisis, pero sin que el horizonte sea claro. Fíjate que la generación de la que hablábamos pensó la utopía como parte de la voluntad transformadora del mundo, y la actualidad ha convertido la utopía en un tema de estudiosos del pasado, y hoy es básicamente un dispositivo distópico el que domina la percepción del tiempo, y ya no del futuro, sino del presente. Es decir, una sociedad que ha hecho pedazos el futuro y que amenaza también con licuar el pasado, convertirlo solo en pieza de museo, se queda en un presente continuo, y el presente continuo es angustiante. El presente continuo es una sensación de que nada dura, de que todo puede terminarse en un instante. Agregale a eso la catástrofe ambiental, agregale la crisis de las formas de vida urbanas que puso en evidencia la pandemia, el miedo generado por la propia pandemia, el surgimiento, que no es nuevo, pero que explotó en los últimos años, de corrientes de extrema derecha, algunos llaman neofascistas, postfascistas, como queramos llamarla, con complejidades diversas, pero que expresan en gran medida esta crisis, que es una crisis también de la estructura valorativa de la sociedad, ¿no? Entonces, no hay una respuesta lineal, lo que hay es claramente un momento histórico a nivel global, y en el caso argentino, con las especificidades propias de la Argentina, que plantean una gran incertidumbre, que plantea una descomposición de la vida social, de los vínculos sociales, una hipérbole radicalizada del individuo como un centro absoluto de la vida y del mundo, que a su vez se reduce a ser un individuo, cuando puede, solo hiperconsumista, egoísta y autorreferencial. Entonces todo eso creo que tiene que ver también con, no sé si la palabra es formas de violencia, o porque también en el pasado, a ver, mañana se cumplen 20 años del 19-20 de diciembre del 2001, sí. Y ahí también hubo, se desencadenó una violencia que, entre otras cosas, generó una represión brutal, con creo que 39 muertos, si mal no me acuerdo. Quiero decir, la violencia es una pasajera de la historia humana. Eso es así, es parte de la cultura, está metida de cuajo en la estructura del inconsciente, si queremos también. Pero lo que uno ve ahora es un tipo de violencia que tiene características muy ligadas a esta lógica del resentimiento, porque uno, incluso la violencia, por ejemplo, que fue el gran debate de la generación de Horacio y de José Pablo, la violencia de la revolución, era pensada como un proyecto histórico que en realidad lo que hacía era abrir la posibilidad de una sociedad mejor. La violencia que hoy estamos viviendo tiene mucho de anómica, de descentrada, de oscura, de violencia negra, de violencia descalificadora, como fue en gran medida la violencia fascista ya en el tiempo en que el fascismo devino una máquina genocida. Entonces me parece que todas estas cosas, no sé si soy más confuso que claro, pero todas estas cosas son las que se arriman para tratar de entender un poco qué le está pasando a la sociedad, qué le está pasando al individuo en un tiempo tan destemplado como el que estamos viviendo en estos días, ¿no? ¿Sabés qué, Ricardo? A partir de esto que estás comentando, me hiciste recordar, hace unos meses charlamos acá con Jorge Alemán, a propósito del libro que él había sacado, de Ideología, y bueno, que tiene un montón de aristas, obviamente, pero una de las cosas que a mí me interesaba era que él decía algo así como que finalmente, que en algún sentido, no tiene sentido ya dar la batalla cultural, porque la derecha no disputa el sentido.
Y ya no, ni siquiera le interesa hacerlo eso a la Sí. derecha. Y yo le preguntaba si finalmente a veces los sectores de izquierda o nacional y populares muchas veces también caen en esa especie de desprecio hacia la cuestión del sentido. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? A ver, yo creo que es cierto que cierta derecha lo que hace es quedarse en la pura forma, convirtiéndola en un espectáculo. La derecha trabaja con el Ujú. espectáculo, trabaja con el golpe bajo, trabaja con esa cosa hiperbólica, ¿no? De radicalizar todo, llevarlo al punto imposible, la lógica de una retórica descalificadora, brutal, el fake news, la no verdad, todo lo que ya sabemos de un tipo de dispositivos que se mueve como pez en el agua, sobre todo en el mundo digital, en las plataformas, en el anonimato, una especie de tsunami cloacal que invade cotidianamente la vida de los seres humanos. No estoy tan seguro, y lo conversamos mucho con Jorge, ¿no? Que hace ya muchos años que venimos conversando, no estoy tan seguro que no haya posibilidad de dar una disputa cultural. Es más, creo que es la única posibilidad que nos queda, en verdad. Dar Ujú. una disputa cultural significa no sentarte en la misma mesa con un Milei. Porque ahí no hay nada, de verdad que no hay nada que discutir, justamente porque la gimnasia retórica de Milei apunta a no generar un debate, sino a invalidar toda posibilidad de debate, descalificando al otro, gritando, haciendo una performance. Es otra historia, otra historia. Yo Ujú. creo que es necesario discutir sentido común, discutir las formas actuales de subjetivación. El problema para mí más grave es que el pensamiento de izquierda, nacional popular, como queramos llamarlo, que en otras épocas era la vanguardia, no en el sentido de la vanguardia iluminada, sino de la vanguardia en el Ujú. sentido estético del término, ¿no? La innovación, la invención, la Sí. transgresión, la rebeldía, hoy se han anquilosado, estamos anquilosados, hablamos con una retórica que no logra renovarse, inventarse, tener potencia. Creo que la escasez de nuestro discurso es lo grave en términos de lo que hoy hay que construir para recuperar en parte una tradición que tiene que reinventarse porque todas las injusticias del mundo, lejos de desaparecer, se han profundizado y los mandatos éticos siguen vigentes frente al horror de la desigualdad planetaria y a lo que se le agrega también algo que yo creo que debe ser muy importante en una profunda revisión de nuestras tradiciones, que es lo ecológico, lo ambiental, la cuestión de la sobrevida de una humanidad que está caminando a pasos ligeros hacia la autodestrucción. Entonces creo que todo eso tiene que Ujú. ser parte de una refundación de lo político también, porque todo confluye en todavía esa lengua que para mí sigue siendo indispensable, que es la lengua política, que es una lengua de la emancipación, que es una lengua del debate, que es una lengua de las ideas, que es una lengua de la acción, pero que también atraviesa las penurias del capitalismo en su forma neoliberal contemporánea. Así que no sé si Ujú. tampoco hay en esto una respuesta lineal. Sí, sí. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Foster, te hago la última, no te quiero quitar más Dale. tiempo, pero sabes que atrás cuando escuchaba el discurso de Lula aquí en Buenos Aires, me llamaba la atención, nada que vos y yo no sepamos, digo, pero me llamaba la atención cuando él comienza y empieza a Sí, hacer como el rastreo de los presidentes que tenía Latinoamérica cuando él gobernaba. No sé si te sí, acordás, viste que empieza, bueno, cuando yo goberné tuve la suerte de que estuvieran Néstor sí, Kirchner y sí. Cristina, menciona a Lugo, menciona a Correa, menciona a Evo, bueno, va mencionando, y claro, por lo menos a mí me sorprendió porque no lo tenía en el plano tan consciente, claro, de lo que había sido esa época. Ahora, Mm. mañana, bueno, hay elecciones en Chile, está peleado cabeza a cabeza, algunos dicen que podría ganar Boric, podría ganar Lula el año que viene. ¿Vos creés que es posible en algún sentido reeditar lo que fue ese contexto nacional y popular o de izquierda latinoamericano a partir del próximo año? ¿O creés que finalmente eso es imposible de reeditar y que en todo caso estos nuevos procesos tienen menos potencia que los anteriores? A ver,
Todos esperamos que mañana Boric frene algo que sería terrible, que es el triunfo de un personaje siniestro como Castro, porque que triunfe alguien que viene de lo profundo de la extrema derecha, con una genealogía nazi en su propia historia familiar y a la derecha de Pinochet, es de una gravedad inusitada después de lo que atravesó Chile con las grandes movilizaciones del 2019 y el triunfo de la izquierda en la constituyente. Sería una tragedia política continental. Ponemos una ficha a Boric y ponemos una ficha muy importante en la posibilidad de que Lula recupere el país más importante de América Latina como es Brasil en el aspecto no solo económico, ¿no? Demográfico, territorial. Lo que significa Brasil es enorme. Sin Brasil, esos 15 años iniciales del siglo XXI no hubieran sido posibles de la misma manera. Las cosas no se repiten. Allí se dieron unos liderazgos únicos, una confluencia de hombres y mujeres que pocas veces la historia genera en un mismo contexto y en una misma zona geográfica, ¿no? Vos lo decías, Chávez, Lula, Néstor, Cristina, Correa, Evo, personajes como el Pepe Mujica. La verdad que es casi una selección de lo mejor de los liderazgos latinoamericanos, en un tiempo donde Estados Unidos atravesaba su propia crisis del 2001, miraba hacia Oriente, tenía otra perspectiva, y de alguna manera América Latina salía de la noche neoliberal, de la que la Argentina había salido precisamente con el estallido del 2001, y cada uno de esos países recuperándose con gobiernos populares. Por supuesto sería un paso gigantesco que gane Boric en Chile, que gane Lula en Brasil y que se haga un eje de construcción compartida desde el norte con López Obrador en México hasta la Argentina con Alberto Fernández, y Chile, Brasil, Bolivia acompañando, Perú trastabillando, pero estando más cerca y más protegido si llega a ganar Lula en Brasil, y Venezuela seguramente con más chances de salir de esa situación tan difícil en la que se encuentra. La pobre y pequeña Honduras sufrida, que también ha tenido un resultado electoral importante. Entonces tengo expectativas, por supuesto, para imaginarnos un cierre del año que viene potente y que le dé de vuelta a la región un protagonismo que ha perdido dramáticamente en estos últimos años, y que se reconstituya una idea de unidad. Pero me parece que esa épica, que esa intensidad de la primera oleada de la década y media de comienzos del siglo XXI va a ser difícil de repetir. Ricardo, te mando un abrazo grande. Abrazo para vos, Dante. Buen año. Era entonces el filósofo Ricardo Foster, haciendo reflexiones varias como nos tiene acostumbrados. Es un placer siempre charlar con Ricardo. Hagamos entonces una pausa, escuchamos algo de música, una pausa y después sí, ahí sí, les prometo, Federico Fellini.